Buenos días, estimado profesor y compañeros. El día de hoy hablaremos del atentado a las cárceles de Ayacucho. ¿Cuál es su impacto y por qué es el paso al terror que planta Sendero Luminoso? Partido Comunista Peruano, Sendero Luminoso, fundador y orígenes. Los orígenes de Sendero Luminoso se remontan a los años de 1960, cuando el Partido Comunista del Perú se dividió entre los que seguían el modelo soviético y los que seguían el modelo chino, maoísta. De estos últimos nace el Partido Comunista Peruano, Sendero Luminoso, en Ayacucho, encabezado por Abimael Guzmán, o también llamado Presidente Gonzalo. Planteamiento ideológico. Este movimiento sostenía la necesidad de una guerra popular para tomar el poder, la cual debería ser iniciada en el campo y luego llevada a la ciudad. Por tal motivo, puede afirmarse que fue una organización marxista, leninista y maoísta. Inicios. Desde sus orígenes, fue una organización que se asumió poseedora de una verdad incuestionable, por lo cual no aceptó ningún vínculo con otras organizaciones de izquierda y exigió a sus miembros un seguimiento férreo a las directrices del presidente Gonzalo, como se hacía llamar Guzmán. Como anota la CHIVR, Sendero Luminoso desarrolló una estrategia que incorporaba conscientemente el terror como un instrumento al servicio de sus objetivos y que rechazaba explícitamente las reglas del derecho internacional. Sendero Luminoso consiguió apoyo en la Universidad San Cristóbal de Huamanga y en los colegios de otras ciudades ayacuchanas e inició en 1980 su violenta acción por la búsqueda del poder. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre el asalto a las cárceles de Ayacucho por parte de Sendero Luminoso. Todo ocurrió el día 2 de marzo de 1982 a las 7 de la tarde. 3 senderistas disfrazados de guardias civiles detuvieron un camión y pidieron a los ocupantes que les llevasen a Huamanga por una supuesta emergencia. Pasados algunos minutos, cerca al reservorio de la urbanización Mariscal Cáceres, tomaron el control del vehículo, abandonando en la carretera al conductor y al copiloto. Los senderistas llevaron el camión a las inmediaciones de la cárcel, aparcándolo en la parte trasera del complejo penitenciario. Aproximadamente a las 11:30 hubo un apagón general en Huamanga, seguido de varias explosiones en los locales de la Guardia Civil, de la Policía de Investigaciones y de la Guardia Republicana, con el objetivo de neutralizar a los posibles refuerzos policiales. Un centenar de subversivos emergieron en la oscuridad y comenzaron un ataque generalizado por varios puntos estratégicos de la ciudad. El grupo principal de senderistas atacó a la cárcel con 6 fusiles, 6 carabinas y 15 pistolas ametralladoras como armamento. Utilizaron una carga de dinamita para volar el portón principal. El saldo de bajas en la acción terrorista fue de 12 fallecidos, según el Ministerio de Justicia, o 14 según parte del Ministerio del Interior. En el ataque se calcula que duró media hora y fallecieron 2 guardias republicanos y 10 subversivos. Fueron liberados más de 70 senderistas, entre los que se encontraba Hildebrando Pérez, Huaranca y Edith Lagos, y más de un centenar de presos comunes que aprovecharon la oportunidad para poder salir libres. Ahora les paso con mi compañero Adrián. Gracias por el pase, compañero Sebastián. Ahora yo les hablaré acerca de las consecuencias que tuvo el asalto a la cárcel de Ayacucho, porque si bien Sendero Luminoso plantó el terror en todo el país mediante atentados y asaltos, el asalto a la cárcel de Ayacucho tiene un mérito especial porque le hace ver al gobierno de que se están plantando con un enemigo mucho más grande de lo que pensaban, tomando políticas de antiterrorismo. Las consecuencias que tuvo la repentina victoria de Sendero Luminoso en el asalto a las cárceles de Ayacucho marcó un profundo miedo y terror en el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, pues Sendero Luminoso creaba un ambiente de inseguridad en su propio gobierno. Este demostraba su poder, demostraba el poder que tenía en las diversas regiones de la sierra. Otra de las consecuencias que marcó la victoria total para Sendero Luminoso en este asalto fue que en la madrugada siguiente del asalto de las cárceles, las fuerzas combinadas de la policía mataron a 3 de los 5 prisioneros senderistas internados en un hospital público de Huamanga, lo cual fue un total escándalo para el gobierno de Tubo.
La combinación de ambas acciones, el ataque penal y la ejecución de senderistas hospitalizados, proporcionó la primera victoria mediática total a Sendero Luminoso. Ese mismo día, el ministro del Interior, José Giaglini, se dispuso a renunciar. Otra consecuencia también fue que el asalto a las cárceles de Huamanga obligó a distintos observadores a considerar a Sendero Luminoso como una amenaza mayor, a la cual sugerían los actos terroristas o los asesinatos aislados que tenían estos grupos. También determinó la entrada de las Fuerzas Armadas en la lucha antisubversiva y el inicio de las operaciones de inteligencia, siendo así que el 27 de diciembre de 1982, Fernando Belaúnde Terry dio un ultimátum de 72 horas a Sendero Luminoso para que dispusiera dejar las armas, lo cual Sendero Luminoso rechazó, y el 30 de diciembre el gobierno entregó a las Fuerzas Armadas el control total de la zona de emergencia de Ayacucho.